Primera de Corintios capítulo 6, versículo 14. Dios resucitará nuestro cuerpo. Resucitará tanto a los justos como a los injustos. Todos los muertos van a resucitar. Un día, todos los muertos van a resucitar, pero no todos al mismo tiempo. Primero resucitarán los que murieron en Cristo, los que murieron creyendo en Dios. Y 1000 años después resucitarán los incrédulos. Ahora, ¿todos los creyentes van a resucitar al mismo tiempo? No. Hay un orden. Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 23, que la resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero. Las primicias de la resurrección de entre los muertos fue Cristo. Y luego, en segundo lugar, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese en el arrebatamiento de la iglesia. Por eso hay distintas fases en la resurrección de los muertos. Primero Cristo, las primicias. Cuando se habla de primicias, ¿a qué se refiere la Biblia? Porque las primicias de una cosecha no es el primer grano, ni la primera espiga. Da a entender las Escrituras de que además de Cristo, también otros muertos que resucitaron cuando Él murió. ¿Te acuerdas que la Biblia dice que cuando Cristo murió y luego resucitó, muchas personas que estaban en los cementerios, en la tumba, resucitaron también? ¿Esas personas que resucitaron escoltaron a Cristo al cielo o se quedaron en la tierra? No lo sabemos. Hay quienes especulan y dicen que podrían formar parte de esa primicia, de esa primera cosecha, y con Cristo haber escoltado al Señor a los cielos. No lo sabemos. En segundo lugar, dice que van a resucitar los creyentes, los muertos creyentes, a la venida del Señor en el arrebatamiento de la iglesia. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice: el Señor mismo vendrá de los cielos, y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, cuando Él venga en el arrebatamiento, los que estemos vivos, subiremos a reunirnos con los resucitados, y así estaremos con el Señor para siempre. Demasiado claro, ¿no? Cristo primero, luego los que murieron en Cristo en segundo lugar. Y va a haber una tercera etapa, una fase diferente en la resurrección de los creyentes. No te olvides que si creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, va a haber muchas personas que van a creer en Cristo durante esos 7 años de gran tribulación aquí sobre la tierra. Y esas personas, muchas de esas personas van a morir. Muchas de esas personas van a ser martirizadas a manos del anticristo. Bueno, esas personas que mueran en Cristo durante la gran tribulación también van a ser resucitadas. Esta es la tercera etapa de la primera resurrección, que es la de los justos. Van a ser resucitados. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 6, verso 9: vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por predicar la palabra de Dios y por ser fieles testigos de la verdad.
Y luego el mismo Juan ve cómo resucitan. Apocalipsis capítulo 20, verso 4, dice: y vi que resucitaban y reinaban con Cristo 1000 años. Era la primera resurrección, la de los justos, la tercera fase de la primera resurrección, la de los creyentes. Dice: los demás muertos. ¿Cuáles son los demás muertos? Los incrédulos. No resucitarán hasta que los 1000 años hayan transcurrido. ¿Lo ves? Hay 1000 años de diferencia entre una resurrección y la otra. Entre la resurrección de los justos, de los creyentes, y la de los incrédulos. Hay 1000 años de diferencia. Todos los muertos van a resucitar, pero no todos al mismo tiempo. La segunda pregunta que nos hacemos es: ¿y a dónde van a ir los muertos que resucitan? ¿A dónde van a ir los cuerpos muertos que ahora resucitan? Jesús nos da la respuesta. En Juan capítulo 5, versículo 28. Los muertos oirán mi voz, dijo Jesús, y saldrán de sus tumbas, van a resucitar. Entonces los que hicieron lo bueno volverán a vivir y estarán con Dios para siempre. Van al cielo. Pero los que hicieron lo malo también volverán a vivir, resucitarán para ser castigados. Es decir, que la venida del Señor, tan anhelada, ansiada por los creyentes, va a ser una excelente noticia para nosotros. Para aquellos que murieron en Cristo Jesús va a ser una noticia extraordinaria, pero va a ser una pésima noticia para aquellos que murieron en sus pecados, rechazando a Cristo en la cruz como el Mesías. El mismo acontecimiento, motivo de gozo y de alegría para los muertos en Cristo, pero el mismo acontecimiento va a ser un motivo de tristeza, de angustia, de oscuridad para aquellos que rechazaron a Cristo. Dice Amós capítulo 5, verso 8, que para ellos, para los que rechazaron al Señor, va a ser un día de terrible oscuridad, un día de terrible tristeza. Por eso los incrédulos y aquellas personas que rechazan el mensaje de Cristo hoy en día quedan advertidos. Hay demasiada advertencia, hay mensajes claros de parte de Dios que aquellos que no se arrepienten de sus pecados y no vuelven a Dios, entonces les espera una eterna condenación, les espera un terrible castigo, les espera un tormento interminable en el infierno, en el lago de fuego. Hay que escapar de ese lugar. Y se puede evitar ir a ese lugar de tormento. Entonces, a la venida del Señor, los cuerpos de los creyentes van a resucitar. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 14. Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con Él. El cuerpo resucitado del creyente se va a unir a su alma. ¿Y dónde estaba el alma del creyente? En la presencia de Dios. No te olvides que en la muerte se separa el cuerpo físico que se queda en el cementerio, en la tumba, se separa del alma. En esta edad de gracia, después de que Cristo resucitó, aquellas personas que mueren, el cuerpo físico espera el día de la resurrección en el cementerio, en el polvo, pero el alma va directamente a la presencia de Dios. Cuando el cuerpo resucite en la segunda venida, cuando Cristo venga por su iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia, el cuerpo va a resucitar y se va a unir al alma que ya estaba en la presencia de Dios. No te olvides que Cristo vino a salvarnos integralmente.
Jesús no vino a salvar solamente nuestra alma, vino a salvarnos integralmente. Entonces ese ser humano integral, cuerpo y alma, ahora resucitan, se unen para comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir eterna retribución, para ser juzgado por sus obras y para recibir eterna retribución ante el tribunal de Cristo. ¿Dónde está eso, pastor? Dice Lucas capítulo 14, verso 14. Vas a recibir tu pago, tu recompensa, cuando llegue la resurrección del pueblo de Dios. Y en 2 de Corintios 5:10 dice, un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Eso es un acontecimiento después al arrebatamiento y a la resurrección de los muertos. Entonces vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Cada uno va a recibir lo que merezca por las buenas o las malas cosas que haya hecho mientras estaba en el cuerpo terrenal. Hermanos, nos vamos a presentar. Hablé hasta el cansancio acerca del tribunal de Cristo, que no es lo mismo que el juicio del gran trono blanco. En el tribunal de Cristo se presentan los creyentes. No va a estar en juego la salvación. Todos iremos ahí al cielo. Las personas que se presentan en el tribunal de Cristo no van a ser juzgados por sus pecados, pero sí por sus obras. Es decir, vamos a recibir o no la recompensa por las buenas o malas acciones que hayamos hecho mientras estábamos aquí en este cuerpo en la tierra. Así que todos los creyentes entrarán al cielo ahí, pero no todos van a tener el mismo recibimiento. No todos recibiremos el mismo abrazo de parte de Jesús. Algunos van a recibir un abrazo de oso. Y van a ver cómo el rostro del Señor se ilumina por verte en el cielo. Pero otros van a recibir una tibia bienvenida en el cielo. El abrazo no va a ser tan intenso ni fuerte. Y el rostro del Señor no va a estar del todo iluminado. No todos vamos a recibir la misma bienvenida. ¿Y cómo llega a esa conclusión, pastor? Por todo lo que te dije y por todo lo que te voy a decir. ¿Te acuerdas de la parábola de los 10 siervos? Un hombre importante estaba por viajar a un país lejano y llama a sus siervos y les da a cada uno de ellos la misma cantidad de dinero. Y les ordena invertir el dinero para que a su regreso el amo pueda recibir el capital más los intereses. El hombre se va. Y después de un tiempo regresa. Y mandó a llamar a todos sus siervos. Y se presentó el primero. Y el primero dijo: Señor, acá está el capital, y multipliqué 10 veces el monto inicial. Y la Biblia dice que su amo como recompensa, lo puso a gobernar sobre 10 ciudades. Luego vino el segundo siervo, al que se le había dado la misma cantidad de dinero que el primero, pero él multiplicó 5 veces. Entonces el amo lo puso a gobernar sobre 5 ciudades. Dice la Biblia que como recompensa le dio 5 ciudades para gobernar. ¿Qué es lo que Jesús está queriendo enseñar con la parábola?
Él enseña que nuestra recompensa en el cielo, porque Él está hablando acerca de sí mismo, que está por hacer un viaje, el viaje ya lo está haciendo, y a su regreso Él va a pedir cuenta de aquello que Él nos dio aquí en la tierra. Lo que Él enseña es que nuestra recompensa en el cielo está relacionada con el uso de los dones, habilidades y capacidades que el Señor nos dio aquí en la tierra. Que si usamos esos dones, habilidades y capacidades para edificar el cuerpo de Cristo, para extender el reino de Dios y hacer famoso el nombre de Cristo, entonces estaremos asegurándonos un gran tesoro en los cielos. Seremos recompensados con un gran tesoro en los cielos. Pero si en lugar de hacer un buen uso de los dones, habilidades y capacidades los escondemos, como hizo uno de los siervos, y a su regreso le damos al Señor el don y las habilidades que nos dio, entonces si los escondemos o los usamos para provecho, exclusivamente para provecho personal, para promocionarnos o para promovernos personalmente, sin tener en cuenta la extensión del reino y la edificación de la iglesia, entonces estaremos haciendo un mal negocio, pues nos estamos boicoteando la recompensa en el cielo. No hablo de salvación, hablo de recompensa. Más o peor aún, hay creyentes que no solo esconden lo que Dios le ha dado o lo usan exclusivamente para provecho personal. Lo peor es que hay creyentes que utilizan los dones, las habilidades y las capacidades que Dios les ha dado para promover los intereses del infierno, para sustentar la obra del diablo. Usan los dones y las habilidades que Dios le dio para sustentar, para en lugar de sustentar la obra de Cristo, sustentar la obra del diablo. Si Dios te ha favorecido con una hermosa voz, se espera que la uses para honrar, alabar, glorificar el nombre de Dios, no para glorificar el nombre del diablo. Si Dios te ha dado una gracia especial para tocar un instrumento, se espera que lo uses, lo emplees para edificar la iglesia, extender el reino y hacer famoso el nombre de Jesús. No para estar solventando, sustentando la causa del diablo en un boliche. Si Dios te ha dotado de la gracia, hay personas que tienen habilidades con los medios de comunicación, con las redes tecnológicas. Tienen una habilidad especial, pero nunca vas a encontrar que en su muro, en su red, nunca vas a encontrar que ellos predican la palabra de Dios. Es decir, tienen una habilidad que Dios les ha dado, pero no la están usando para promover el reino de Dios. Ni hablar de aquellos que son deportistas, que nunca testifican de Cristo a sus compañeros o a la cantidad de gente que les sigue. Ni hablar de aquellas personas que tienen una gracia especial para los negocios, que Dios les ha infundido una gracia especial para hacer dinero, para hacer negocios. Y esas personas utilizan los dones que Dios les ha dado para provecho personal, pero nunca hacen negocios para el reino de Dios, nunca empujan el reino de Dios, ni edifican la iglesia del Señor con los dones que Dios les ha dado. Hermanos queridos, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones y habilidades, y Él espera que nosotros los usemos para promocionar el reino, para extender el reino de Dios, para edificar la iglesia, para hacer famoso el nombre de Jesucristo. No podemos esconderlo, no podemos descuidarlo, ni podemos utilizarlo solamente para provecho personal o, lo que es peor, sustentar la causa del diablo.
Es decir, no todos van a ser recibidos de la misma manera en el cielo. Porque Pablo dice que vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de nuestras obras, es decir, de lo que hicimos con los dones, habilidades, talentos, capacidades que Dios nos dio en esta tierra. ¿Cómo puede ser posible que haya creyentes a quienes Dios los rescató, como dice en Colosenses capítulo 1, una palabra que me tocó mucho en esta semana? Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo. Estoy leyendo 1:13, Colosenses. Dice, nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad. Dice, y perdonó nuestros pecados. Nosotros pertenecíamos a las tinieblas, estábamos bajo el dominio de Satanás, enemigos de Dios, hermanos. Pero un día alguien, sin merecerlo, sin obligación, Dios envió a su Hijo dio su propia vida para rescatarnos, para comprar nuestra libertad. Pagó un precio de sangre sin que nosotros lo merezcamos. Nos rescató del peso de Satanás, de las garras del pecado. Nos dio libertad. ¿Cómo es posible que después de habernos demostrado tanto amor, la gente vuelva a revolcarse en el pecado, o la gente ahora ingratamente se vuelva para servir a los servicios del diablo, para estar bajo el servicio del diablo y sustentar la causa de Satanás? Quiero que alguien me explique cómo es posible. Nos compró la libertad, nos perdonó los pecados, y nosotros ingratamente, en lugar de ponernos al servicio de Dios, todo lo que Él nos dio, nos ponemos al servicio del diablo, del cual nunca nos dio nada, al servicio del pecado, del cual nunca nos dio nada. ¿Cómo se puede explicar tanta ingratitud? Así que la pregunta que tenemos que hacernos es: el dinero que tenemos, los dones que tenemos, la empresa que tenemos, el título que tenemos y todo lo que Dios nos ha dado, ¿está siendo usado para la gloria de Dios, para glorificar el nombre de Dios, para extender el reino de Dios, o está siendo usado solamente para interés propio? O lo que es peor, para sustentar causas que son del enemigo. La Biblia dice que además hay una recompensa especial de gozo para quienes permanecen unidos a Jesús y llevan fruto. Jesús dijo en Juan 15:8, cuando producen mucho fruto, le dan mucha gloria a mi Padre. Mucho fruto, mucha gloria. Y hay mucho gozo, van a desbordar de gozo, hermanos. Hay una promesa para aquellos que no abandonan el lugar secreto, que no dejan caer la carpa del encuentro y permanecen unidos al Señor llevando frutos. Hay una recompensa de gozo acá en la tierra y una recompensa de gozo allá en el cielo. Además, hay recompensa para aquellos que trabajan para Dios en medio de sus dificultades. Generalmente cuando tenemos un problemita, nos duele un pelo, ya entramos a aflojar y ya aflojamos en el ministerio y ya no venimos a la iglesia y ya no predicamos. Ah, sí, pero hay una recompensa que nos estamos perdiendo. Dice Pablo en 2 Corintios 4:17, estos problemas, está hablando de los suyos, 3 veces latigazos, 147 latigazos, 3 apedreamientos, 3 naufragios, etcétera, etcétera. Dice, estos problemas,
esta breve y momentáneo periodo de tribulación, lo llama Pablo, ¿qué va a hacer? Va a redundar en abundantes y eternas bendiciones de Dios para nosotros. Entonces lo que él está diciendo, hermano, no me aflojen en medio de los problemas y de las dificultades de la vida. No aflojes de servir a Dios, de buscar a Dios, de testificar de Dios, de servirlo, de venir a la iglesia, de ir al ministerio. No afloje, porque hay una bendición especial para aquellos que hacen avanzar el reino de Dios en medio de las dificultades propias. Pero nosotros hacemos al revés. La mínima dificultad ya nos saca de carrera. Ya no venimos a la iglesia, ya le aflojamos el ministerio, ya no predicamos la palabra. Pero hay una bendición y recompensa especial para aquellos que, a pesar de tormentos, sufrimiento y dificultades, siguen avanzando, siguen creyendo en el Señor, siguen confiando en el Señor y siguen predicando la palabra. ¿Necesitas más pruebas de que va a haber recompensa o que se puede perder la recompensa? ¿De que va a haber un abrazo de oso o un abrazo tibiecito? En 1 Corintios capítulo 3, Pablo está hablando a aquellos que edifican la iglesia. Este pasaje está destinado fundamentalmente a los predicadores, a los pastores, a los maestros, a los líderes. Pero incluye a toda la iglesia, porque todo el mundo, todos los creyentes tenemos el deber de edificar el cuerpo de Cristo. Y él dice que podemos edificar el cuerpo del Señor. Hay 3 grupos. Están los sabios, que edifican con materiales imperecederos. Ellos edifican con oro, con plata, con piedra preciosa. Pablo está diciendo que aquellos que edifican la iglesia con sana doctrina, empujando a la gente a vivir lejos del pecado, empujando a la gente a vivir cerca de Dios, y acompañan su predicación con un testimonio cristiano sólido, esas personas van a recibir recompensa. Dice 1 Corintios capítulo 3, verso 14. 3:14. Los que en la edificación emplearon materiales perdurables van a recibir la recompensa merecida. Pero entonces Pablo habla de un segundo grupo que ya no son sabios sino negligentes, que ya no edifican el cuerpo de Cristo con oro, con plata, con piedras preciosas, sino con madera, heno y hojarasca, es decir, elementos que se consumen, inflamables. Y él dice que estas personas son aquellas que imparten enseñanzas superficiales, inadecuadas, y comprometen el evangelio del Señor, llevando descrédito al nombre de Dios porque no viven de acuerdo a lo que predican. ¿Viste esas personas que predican hermoso pero viven muy diferente a lo que predican? Bueno, esas son las personas que edifican con heno, hojarasca y madera. Y esas personas, dijo Pablo, se van sin recompensa. Dice 1 Corintios 3, 15. Pero si el fuego destruye el edificio, entonces el constructor, el que edifica, va a sufrir una gran pérdida, no va a tener recompensa. Sí, se va a salvar, pero como uno que escapa de la llama. Este es el caso de aquellas personas que tienen un incendio y que salvan su vida, pero pierden todas sus pertenencias. Estas personas que edifican así, que edifican con material inflamable, que su testimonio no respalda lo que predican y que lo que predican es media superficialidad. Esas personas que edifican el cuerpo de Cristo así, a los ponchazos, tímidamente, tibiamente, son personas que no van a tener recompensa, dijo Pablo. Pero hay un tercer grupo de personas que son aquellos que destruyen la iglesia, que atentan contra la vida de la iglesia del Señor. Los primeros tienen recompensa, los segundos no tienen recompensa, los terceros van a ser destruidos a manos del Señor. Dice 1 Corintios capítulo 3, verso 17, y quiero que empiece a temblarte las piernas como me tiemblan a mí.
Si alguno destruye el templo de Dios, y está hablando de la iglesia, no habla del templo personal. El contexto habla de la iglesia como cuerpo de Cristo. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. No solo que se pierde la recompensa, es destruido por el Señor. Dividir o atentar contra la iglesia del Señor es cosa seria, hermanos. El juicio contra tales personas es drástico. Quizás alguno de ustedes me diga: yo no dividí la iglesia ni apoyé a aquellos que lo dividían. Pero hermanos, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿amamos la iglesia del Señor como Dios la ama? ¿Amamos la iglesia del Señor como el Señor la ama? Mira a David, el hombre conforme al corazón de Dios, lo que decía. Él amaba el lugar donde se asentaba la presencia del Señor. Salmo 26:8. Amo tu santuario, Señor. El lugar donde habita tu gloriosa presencia, lo amo, Señor. Salmo 84:10. Prefiero pasar un día en tu templo que estar 1000 días lejos de él. Mira, Jesús tenía una pasión especial por la casa de Dios. Dice Juan 2:17: el amor que siento por tu templo me quema como un fuego. A nosotros nos quema como un fuego la iglesia del Señor. ¿O estamos tirando piedras contra la iglesia? ¿Atentamos contra la iglesia? Dividimos la iglesia, apoyamos a quienes lo dividen, damos cobertura a las personas que dividen la iglesia. Hermano, esto es cosa seria. Dice que aquellos que atentan contra la iglesia del Señor van a ser destruidos por Él. No participemos de las obras de las tinieblas. Edifiquemos la iglesia con oro, plata y piedra preciosa. Sana doctrina acompañado de un testimonio cristiano sólido. Que lo que predica el predicador también lo viva. Que lo que predicamos también lo vivamos. Porque si no, somos los más grandes hipócritas, como los sumos sacerdotes a la época de Jesús, que se creían los guardianes de la casa de Dios y de la palabra de Dios, pero eran hijos de Satanás. Jesús le dijo: ustedes son hijos del diablo. Y ellos le decían a Jesús: vos sos el hijo del diablo. Qué cegado puede estar una persona, un líder, una iglesia. Qué cegado puede estar, que crea que está haciendo la voluntad de Dios cuando está atentando contra el cuerpo de Cristo. Hermanos, ¿amamos la iglesia? ¿Amas la iglesia del Señor? Donde Dios te puso. ¿La amas la iglesia? Dios dio a su Hijo y su Hijo dio la vida. ¿Por quién? Por la iglesia. Nosotros deberíamos amarla de la misma manera. Mira lo que dice Efesios 5:25. Cristo amó a la iglesia. Y dice, Él entregó su vida. ¿Por quién? Por la iglesia. ¿Amamos la iglesia? ¿Verdaderamente amamos la iglesia? Una reflexión final. Apocalipsis capítulo 22, verso 12 dice: vengo pronto y traigo la recompensa conmigo. ¿Da lo mismo, pastor, servir a Dios que no servirlo? No, no da lo mismo, pero a veces da la sensación que da lo mismo. A veces da la sensación de que da lo mismo servir a Dios y venir a la iglesia y predicar la palabra que no hacerlo. Especialmente cuando en nuestros ojos le hacemos caso a la voz del enemigo que nos muestra a otros hermanitos que no hacen nada para el Señor y parece que le va todo bien. Pero no es lo mismo servir a Dios que no servirlo. La Biblia dice en Malaquías capítulo 3 acerca de aquellos que lo sirven. Dice: ellos serán mis preferidos y los premiaré como hace un padre con su hijo obediente. Entonces ustedes verán cómo se trata. Lo van a ver, dice, lo van a ver. ¿Cómo se trata al que sirve a Dios y al que no lo sirve?
Van a ver que hay un trato diferente, van a ver que hay un premio diferente, van a ver que hay un abrazo diferente, van a ver que hay una recompensa diferente al que sirve a Dios del que no lo sirve, hermanos. Entonces, mira lo que dice en Hebreos capítulo 6, verso 10. Dios no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a hermano. Dios anota todo en el cielo para ser recompensado. El Señor sabe de tus lágrimas. El Señor sabe del esfuerzo que estás haciendo para levantarte a las 5:30 de la mañana. El Señor sabe del esfuerzo que haces para pagar el pasaje y venir a la iglesia. El Señor sabe del esfuerzo que haces por predicar. El Señor sabe del esfuerzo que estás haciendo para mantenerte en santidad. El Señor va a premiar a aquellos que los sirven y de una manera especial. Dice 1 Corintios 15:58, trabajen siempre para el Señor y háganlo con entusiasmo, porque nada de lo que hacen para el Señor será inútil, nada. El Señor te lo va a pagar, hermano. ¿Viste que se dice el Señor te lo va a pagar? Efectivamente, el Señor te lo va a pagar. El servicio que le prestamos al Señor, eso que nadie mira y nadie ve. Esas personas que tienen que hacer un sacrificio enorme para traer a un niño y subirlo al colectivo y traerlo. El Señor ve ese sacrificio. El Señor ve el sacrificio que estás haciendo, sacando de tu dinero para el ministerio, para lo que sea. Y nadie lo ve, el pastor no lo está viendo, no importa, pero hay un pastor que sí lo ve, que es el pastor de los cielos. Él sí lo ve, hermano. Puede que nosotros no lo veamos, pero hay alguien que te va a recompensar. Y ese que te lo va a es el que está mirando. Todo el servicio que estás prestando, el sacrificio que hay que hacer para ir a Kitilipi. Hermano, solo Dios lo ve y solo Dios lo va a recompensar. El esfuerzo que hacemos por servirlo, por dejar un día de trabajo, por cerrar nuestra empresa un día e ir a servir al Señor. Hermano, hay alguien que lo está viendo. Y ese alguien es el que de ese alguien viene la recompensa. No es lo mismo servir a Dios que no servirlo. No te confundas. Que no es lo mismo. Recuerda que el bien que hagas, dice la Biblia, Jehová te lo va a pagar. Y llegará el día en que Jesús mismo será quien te dé las gracias y la recompensa por el servicio que le hayas prestado. Un día Él te va a recibir en el cielo y te va a dar un abrazo grandote, grandote. Y su rostro se va a iluminar y esa va a ser nuestra recompensa, hermano. No importa si nos pone sobre 10 ciudades, la recompensa va a ver al Señor. Entrar al cielo y ver al Señor gozoso. Que el Señor nos dé la bienvenida y que esté contento de que nosotros estemos ahí con Él. Hermano, ese va a ser el gozo más profundo. Servir a Dios vale la pena, hermano. Servir a Dios y comprometer nuestra vida con el Señor vale la pena. Dale gloria a Dios. Vamos, dale gloria a Dios.